Vamos a orar y vamos a comenzar. ¿Qué les parece? Padre Celestial, gracias, Señor, por esta tarde y gracias por todo, Señor, inclusive por los problemas que tenemos a veces. Eso nos hace recordar que dependemos de ti. Así es que, Señor, te pedimos que seas con nosotros al comenzar este estudio y que podamos terminarlo desde el principio al fin en esta segunda lección, y que a través de ello podamos entender la vida abundante que tenemos en tu Hijo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Todos decimos? Muy bien, la semana pasada vimos quién es Jesucristo. Esa fue la primera lección, quién es Jesucristo, y aprendimos acerca de quién es Jesucristo. Tuvimos un sinnúmero de versículos bíblicos y tuvimos mucha explicación. Les puse en Facebook que si habían estado aquí y tenían alguna pregunta que la podían hacer al principio de este estudio. Así es que, ¿alguien tiene alguna pregunta del estudio pasado? Dígame. Él es el creador. No entiendo por qué la persona haría la pregunta de si de Jesús ha venido dos veces a la tierra, porque... Pero no sé de dónde sacó que Jesús vino a la tierra para crearnos. Sí, la razón por la que vemos a Jesús como nuestro creador es porque Él es Dios. Entonces, Él no necesitaba estar en la tierra, Él creó todo. En el principio, dice Génesis 1:1, Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad? ¿En dónde estaba Dios cuando creó los cielos y la tierra? Estaba en el cielo. Y Jesús es Dios, así es que ¿en dónde estaba Jesús cuando creó los cielos y la tierra? En el cielo. Entonces, no, Jesús no ha venido dos veces a la tierra. Jesús vino nada más una vez a la tierra y va a venir una segunda vez para reinar aquí en la tierra y todo lo demás que se nos dice la Biblia. Pero no vino dos veces a la tierra. Cuando habla de que Jesús es el creador, Jesús creó en el cielo, ¿ok? Desde el cielo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿No? Ok, entonces vamos a entrar a la lección número 2. La lección número 2 es vida abundante en Jesucristo. Vida abundante en Jesucristo. Y esta... Attempting to cancel. Vamos a ver qué hace. Aquí está. Muy bien. Vida abundante en Jesucristo. Entonces comenzamos a leer ahí en la parte de arriba. Dice, la Biblia enseña que a quienes creen en Jesucristo se les ha dado en Él una vida nueva y abundante. ¿Qué entendemos por abundante? Mucho. Ok, si alguien les preguntara cuánto tiempo sería lo más abundante, ¿cuánto tiempo considerarían ustedes abundante para vivir aquí en la tierra? ¿Cuántos años dirían que quisieran vivir? ¿100? ¿Con 100 se conformaban? 120. ¿Con 120 se conformaban? ¿Mande? 90. Ok, todos tenemos diferentes ideas de lo que es abundante. Y cuando pensamos en abundante en términos terrenales, ¿verdad? Sabemos que la edad promedio de los hombres y las mujeres aquí en Estados Unidos es entre 70 y 85 años, ¿verdad? Si estamos viviendo más que eso, pues ya el Señor nos ha bendecido bastante, ¿verdad? Pero abundante para Dios, abundante es interminable. Entonces, cuando el Señor Jesús nos dice que vino para que tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia, no está hablando nada más de la vida que vamos a tener aquí en la tierra. Está hablando de la vida que vamos a vivir aquí en la tierra, sea mucha o sea poca, pero también está agregando la vida que vamos a vivir con Él en la eternidad. Entonces, cuando habla de vida abundante, no está hablando nada más de lo que nosotros vemos. Alguien ilustró la vida del hombre como una manguera muy larga o una soga muy larga. ¿Sí? Y no se miraba el fin de la soga. Y puso en la parte de enfrente en la punta de la soga, la marcó como unas 12 pulgadas, ¿sí? Marcó como unas 12 pulgadas y dice, la vida del hombre consiste en estas 12 pulgadas, ¿ok? Todo el resto de la soga, todo el resto hasta la infinidad es la vida eterna. Pero ¿en qué se concentra más el hombre? En la vida de aquí de la tierra, ¿verdad?
Y esa es una de las cosas que el Señor Jesucristo vino a hacer, a quitar nuestra perspectiva de la vida aquí en la tierra que tanto queremos, que tanto deseamos, a la cual tanto nos aferramos, y abrirnos los ojos a que hay algo mucho más grande, mucho más abundante, mucho más bendecido, que es la vida después de esta vida con Él. Esa es una de las razones por las que vino, o una de las cosas que vino a mostrarnos, que la vida en esta tierra es muy temporal. Dice la hermana 100 años, 120, pueden estar en su año 120 ahorita, y si el Señor les dice es tiempo, ¿qué iban a decir? Otros 5. Nomás con otros 5 me conformo, ¿sí? Porque así nosotros apreciamos la vida, ¿verdad? Ahora déjenme hacerles otra pregunta. Si alguien les dijera que les van a dar suficiente dinero para que ya no se tengan que preocupar por dinero el resto de sus vidas, ¿cómo vivirían su vida? ¿Cómo? Despreocupados. Porque ya alguien les dijo que no iban a tener por qué preocuparse por dinero, ¿verdad? Porque ahorita una de las más grandes preocupaciones es tener suficiente dinero para poder tener un estilo de vida más o menos aquí en la tierra, ¿verdad? Por eso los que nos vamos a jubilar hemos guardado mucho o poco dinero dependiendo de cada uno, por eso seguimos trabajando algunos, ¿sí? Por eso algunas personas trabajan y del trabajo se van a la presencia del Señor, porque siempre quieren asegurarse de que tienen todo el dinero que necesitan para poder vivir. Pero si alguien les dice, yo me voy a encargar de ti y ya no vas a tener que preocuparte por dinero, pues se vive despreocupadamente. Es lo mismo que la promesa de vida abundante en el Señor debe hacer para nosotros en la cuestión de la vida física. Ya no tenemos por qué preocuparnos, porque nuestra vida no va a terminar cuando dejemos de estar en este cuerpo. Y esa es la cosa, que vemos la vida como que mientras estamos en este cuerpo hay vida, y cuando nuestro cuerpo deja de respirar, se acabó la vida. No se acaba la vida, sigue la vida. Pablo dice que estar ausentes de este cuerpo es estar presentes con el Señor, pero no hemos aprendido a tener esa perspectiva. Curioso que la podemos tener con el dinero, ¿verdad? Pero no podemos tener esa misma perspectiva con la vida. ¿Sí? Entonces, si el Señor ya venció la muerte y ya no tenemos por qué preocuparnos de la muerte, entonces de eso es de lo que el Señor Jesucristo estaba hablando. Yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Ya no tienen por qué preocuparse por la vida. Dios nos va a dar tanta vida como Él quiera darnos, y cuando esa vida termina aquí en la tierra, nuestra vida sigue en el cielo con Él. ¿Sí? Y entonces esa es la esperanza que tenemos. Como veremos en esta lección, sigue diciendo ahí, Jesús ha tratado con los errores y fracasos de nuestro pasado, ha hecho provisiones para nuestra vida presente y nos promete un futuro glorioso. Ha hecho provisiones para nuestra vida presente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el Señor, por su misericordia, nos ha dado habilidades, nos ha dado talentos, nos ha dado conocimiento, nos ha dado un cerebro para poder ganarnos la vida mientras estamos aquí en la tierra. ¿Sí? Nos ha dado todo lo que vamos a necesitar para poder vivir aquí en la tierra, pero también ha proveído para ese futuro glorioso. Para adentrarnos en su vida de abundancia, debemos poner nuestras vidas completamente a diario en las manos de Dios, caminar en amistad con Él y permanecer en su palabra. Por naturaleza somos independientes y obstinados. ¿Escucharon eso? Por naturaleza somos independientes y obstinados. Sí, todos somos independientes, somos libres, queremos hacer lo que a nosotros nos venga en gana, cuando nosotros nos venga en gana. No queremos someternos a nadie. Y desde muy pequeños somos así. Desde niños somos así. No quisiéramos que nuestros padres nos dirigieran, nos casamos y no quisiéramos que nuestro cónyuge nos dijera qué tenemos que hacer y qué no podemos hacer, etcétera, etcétera. Y así nos la pasamos porque somos muy independientes y obstinados, nos aferramos a lo que queremos y nos damos a la tarea de lograrlo, pase lo que pase y cueste lo que pase, lo que cueste. Debemos decidir negarnos a nosotros mismos diariamente, depender de Él y buscar su voluntad. Él será fiel para completar la nueva obra que ha iniciado en nosotros y bendecirnos con todas las bendiciones espirituales. Solamente tenemos que confiar en Él.
Solamente tenemos que poner toda nuestra confianza en Él y esperar que Él supla para nosotros lo que Él ve que es necesario que nosotros tengamos, porque nunca nos va a dejar sin lo que necesitamos. No nos va a dar siempre lo que queremos, pero siempre nos va a dar lo que necesitamos. ¿Sí? Pero tenemos que confiar en Él. Si no confiamos en Él, lo que Él nos dé a veces no va a ser suficiente. Sí, a veces no va a ser suficiente. Y entonces no vamos a estar contentos, no va a haber contentamiento porque sentimos que Dios nos está dando todo lo que necesitamos, cuando sí nos está dando lo que necesitamos, pero no nos está dando todo lo que queremos. Que cualquier padre hace eso, ¿no es cierto? Al menos que ustedes sean diferentes a mí, yo nunca les di a mis hijos todo lo que quisieron, pero sí les di lo que necesitaban. Sí, pero no todo lo que quisieron. Ahora, el primer encabezado del día 1, y acuérdense que esto está formateado como para hacerlo un devocional diario, para ir estudiando y meditando diario en estas cosas, y les exhorto a que cuando vayan a casa lo hagan de esa manera. Pero el día 1 dice el jardín del Edén, nosotros le decimos el huerto del Edén, pero este lo tradujo alguien que tradujo muy literalmente y lo llama el jardín del Edén porque en inglés se llama the Garden of Eden, ¿verdad? Entonces dice, en el principio Dios creó la tierra y colocó al primer hombre y mujer en el jardín del Edén, un ambiente perfecto. ¿En un ambiente qué? La palabra Edén significa deleite o placer. Dios proporcionó todo lo que Adán y Eva pudieran necesitar. ¿Cuánto de lo que Adán y Eva pudieran necesitar? ¿Se dan cuenta de eso? Proporcionó todo lo que Adán y Eva hubieran podido necesitar para tener una vida, como dice el nombre mismo del huerto del Edén, de placer, una vida placentera, ¿sí? Placentera. Su placer y deseo bueno era bendecirlos con una vida feliz, abundante, fructífera y satisfactoria. ¿Qué más quería Adán? ¿Qué más quería Eva? Dios quería especialmente haber continuado la amistad con ellos, pero algo resultó terriblemente mal. Vamos a leer ahorita Génesis 2, 15 al 17. Y la pregunta que se hace aquí es, ¿qué prohibición impuso Dios sobre Adán y Eva? ¿Qué podría pasar si ellos desobedecían? Génesis 2, 15 al 17, noten lo que dice ahí. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. ¿Se fijan que Dios los puso en el huerto del Edén? Y aunque tenían todo, de todas maneras iban a tener que trabajar. ¿Sí? Lo que quiere decir que lo que mucha gente dice que el trabajo es una de las maldiciones que Dios puso sobre el hombre, no es una maldición, es una bendición. Y aunque les dio todo, los iba a poner ahí para que los cultivaran y lo trabajaran. Versículo 16. Y Dios el Señor dio al hombre la siguiente orden: ¿puedes comer de cuánto? ¿Puedes comer de cuánto? De todo árbol que hay en el huerto, imagínense. Podían comer de todo árbol que había en el huerto, no importaba de qué árbol fuera. Yo no sé, pero yo me imagino al huerto del Edén con un sinnúmero de clases de árboles frutales, de vegetales. Me imagino que me imagino que ha de haber frutas que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Y podían comer de todo. Versículo 17. Pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Entonces, volviendo a la pregunta que se hace aquí, ¿qué prohibición impuso Dios sobre Adán y Eva? No más una, que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué podría pasar si ellos desobedecían? Morirían. Así de sencilla la cosa. Coman de todo menos de un árbol. ¿Pudieron obedecer un solo mandamiento? ¿Cuántos mandamientos tenemos nosotros de parte de Dios? Ellos no pudieron obedecer uno. ¿Creen que nosotros vamos a poder obedecer 10? Algunos de ellos los quebrantamos a veces hasta diario, ¿no es cierto? Sigue diciendo en la siguiente parte ahí, como está registrado en Génesis capítulo 3, Satanás entró en la escena encarnado en una serpiente. Vino como un ladrón para robar, matar y destruir lo que Dios había deseado para Adán y Eva. La primera táctica de Satanás era intentar que Eva dudara de la bondad de Dios. ¿Cuál fue la primera táctica de Satanás? Que Eva dudara de la bondad de Dios. Que Eva dudara de la bondad de Dios. A menudo Satanás usa las circunstancias en las que estamos viviendo para hacernos dudar de que Dios es bueno. Porque si Dios fuera bueno, no te estaría pasando esto.
Si Dios fuera bueno, no habría crimen en el mundo. Si Dios fuera bueno, no habría esta maldad. Si Dios fuera bueno, etcétera, etcétera, etcétera. En Génesis 3:1, ¿qué dice? La serpiente era el animal más astuto de los que Dios el Señor había creado. Así que le dijo a la mujer. ¿Qué le dijo a la mujer? No morirán, no morirán. Satanás entonces mintió a la mujer. Noten en los versículos 4 al 5, Génesis 3, 4 al 5, lo que le dijo. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirán. Versículo 5, Dios bien sabe, este es Satanás hablándole a la mujer, Dios bien sabe que el día que ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Dios sabe, ¿sí?, que cuando ustedes coman del árbol que Él les dijo que no comieran, ustedes se van a volver como Él, ustedes van a ser igual que Él. En otras palabras, Dios les está quitando algo bueno. Y si Dios en realidad fuera bueno, no les quitaría algo bueno. Y a menudo eso es lo que pensamos nosotros cuando lo que estamos queriendo no tiene nada de malo y es bueno. Porque es bueno, pensamos que Dios está obligado a dárnoslo. Y cuando es bueno, a menudo tenemos la idea de que si Dios no nos da lo que estamos pidiendo porque es bueno, entonces Dios no es bueno. Y no nos ponemos a pensar en las consecuencias que puede haber. En este caso, ¿cuál fue la mentira? ¿Cuál fue la consecuencia? De que iban a morir. ¿Sí? Cuando intentó obedecer a Satanás y desobedecer a Dios, ¿qué hizo la mujer según Génesis 3:6? ¿Qué dice Génesis 3:6? La mujer vio que el árbol era bueno para comer, apetecible a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó entonces uno de sus frutos y lo comió y le dio a su marido que estaba con ella y él también comió. Sí, entonces cuando Eva va y obedece a Satanás, desobedece a Dios. Y no solamente desobedeció ella a Dios, sino que también le dio a su marido para que él desobedeciera a Dios. Entonces el primer hombre y la mujer escucharon a Satanás, dudaron de la bondad de Dios, creyendo la mentira. Ellos fueron engañados por Satanás y pecaron contra Dios. Las consecuencias de la caída del hombre entonces son, según Génesis 3, 8 al 10, ¿qué dice? El hombre y su mujer oyeron la voz de Dios el Señor que iba y venía por el huerto con el viento del día y entonces corrieron, a esconderse entre los árboles del huerto para huir de la presencia de Dios. ¿Qué pasó? La amistad del hombre con Dios se rompió. Antes caminaban juntos en el huerto, antes caminaban con Dios y ahora cuando aparece Dios, ¿qué hacen? ¿Qué hacemos nosotros cuando pecamos? En lugar de ir y confesárselo a Dios, nos escondemos, como que en realidad podemos escondernos de Dios, ¿verdad? El género humano fue entonces expulsado del jardín o del huerto, Génesis 3, 22 al 24. Y Dios el Señor dijo, ahora el hombre es como uno de nosotros, hablando de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, pues conoce el bien y el mal. No vaya a ser que extienda la mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Noten, los expulsó del huerto del Edén para que no fueran a tomar del árbol de la vida y vivieran para siempre. Para eso los había creado Dios, para vivir para siempre con Él. Pero cuando desobedecieron, se rompió la relación que tenían con Dios y entró la muerte y ahora ya no iban a vivir para siempre. Ahora iba a haber una muerte física. Había habido una muerte espiritual y ahora iba a haber una muerte física también. Y el género humano fue expulsado del jardín. ¿Qué tenía que hubieran vivido Adán y Eva eternamente? ¿Qué tenía después de que comieron del fruto? ¿Por qué el Señor los expulsó para que no vivieran eternamente? Sí, para que no fueran a tomar, pero ¿qué tenía que tomar? Que vivieran para siempre. ¿Mande? ¿Perdón? La razón por la que Dios no quería que vivieran para siempre es porque al desobedecer a Dios, el ser humano inmediatamente empezó a morir físicamente.
¿Y qué pasa cuando el cuerpo muere? Se descompone, se deteriora. Todos los que estamos aquí, que tenemos cierta cantidad de años, hemos experimentado ya cómo se va deteriorando nuestro cuerpo. Imagínense una eternidad de un cuerpo que se va deteriorando, se va deteriorando, se va deteriorando, y vamos a vivir eternamente en un cuerpo que está en constante deterioro, pero no vamos a poder morir nunca. ¿Cuántos se avientan una vida como esa? ¿Cuántos quisieran tener una vida como esa? ¿Verdad que no? El cuerpo constantemente se deteriora, cada vez nos dan más dolores, cada vez nos dan más achaques, cada vez nos enfermamos más, cada vez salen más situaciones. Ahora imagínense vivir eternamente en esa situación. Y luego en Génesis 5:5, noten lo que dice, Génesis 5:5. Génesis 5:5, y todos los días que Adán vivió fueron 930 años y entonces murió. 930 años. Para nosotros es una eternidad, ¿verdad? Pues no, no lo es. Son 930 años nada más. Ahora, ninguno de nosotros va a experimentar lo que son 930 años, ¿verdad? Pero para nosotros se nos hace muchísimo tiempo. Pero al fin de 930 años, ¿qué le pasó a Adán? Murió. Entonces, la muerte fue el juicio por la desobediencia. Ahora, no la muerte. Noten que cuando comieron del fruto, no se murieron inmediatamente, ¿verdad? Pero por medio de la desobediencia entró la muerte al huerto del Edén, entró la muerte a la tierra, y ahora todo ser humano tiene que morir. Todo ser humano tiene que morir. Seguimos en la próxima página. El pecado se propagó entre la raza humana a través de Adán. Noten lo que nos dice Romanos 5, 17 al 19. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ese es Adán, mucho más reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia mediante un solo hombre, Jesucristo. Aquí nos da el problema y nos da la solución. Sí, nos da el problema y nos da la solución. Por la transgresión de un solo hombre, que es Adán, vino la condenación a todos los hombres. Por eso todos nosotros, si el Señor retrasa su venida, vamos a tener que, ¿qué? Vamos a tener que pasar por la muerte. ¿Pero morimos en realidad? No, ¿por qué? Porque estar ausente de este cuerpo es... Entonces nunca vamos a morir, ¿cierto? Entonces quiere decir que esa es la abundancia de vida que Dios nos ha prometido. ¿Cómo vamos a entrar en esa abundancia de vida? A través de la muerte. ¿Tenemos por qué temerle a la muerte entonces? Para nada. Vivimos porque el Señor nos ha dado abundancia de vida, vivimos tranquilos, porque sabemos que vamos a vivir para siempre. Así como si este individuo del que les estaba hablando, que no sé si exista o no, nos promete que se va a encargar de nosotros financieramente, podemos vivir libres de cualquier preocupación, ¿verdad? El hombre estaba perdido, sin esperanza o medios para recuperarse por sí solo. ¿Qué nos dice Efesios 2:12? En aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo, vivían alejados de la ciudadanía de Israel y eran ajenos a los pactos de la promesa. Vivían en este mundo sin ¿qué? Esos éramos nosotros sin Cristo. Esos éramos nosotros sin Cristo. Sin Cristo, esa es la única vida que le queda al hombre. Vive sin Dios y vive sin esperanza. Vive nada más esperando que le llegue el momento. Y temeroso de que le llegue ese momento. Porque no tiene idea de qué va a suceder después. Nosotros sí sabemos qué va a suceder después porque tenemos el testimonio de Cristo mismo. Que murió en la cruz, lo sepultaron, al tercer día resucitó y luego ascendió al cielo. Entonces, por ese ejemplo, por ese testimonio de Cristo, nosotros no tenemos por qué temer que se acabe la vida aquí en la tierra porque sabemos que la vida sigue. En el principio Dios creó al hombre a su propia imagen como su creador. El hombre poseía una mente capaz de pensar lógica y racionalmente, un corazón para experimentar la emoción y sentir el amor y poseer un libre albedrío. Voy a leer esto otra vez, ¿ok? Porque esto es lo que es ser creado a la imagen de Dios. Porque tenemos que entender lo que es ser creado a la imagen de Dios. Cuando pensamos en imagen, ¿pensamos en qué?
físico. De nuevo, estamos tan programados a pensar en lo físico. Entonces, si Dios es espíritu y no tiene cuerpo, ¿por qué habla acerca de que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios? Si esto es algo que tenemos que entender, es muy importante que entendamos. Porque si yo me miro en el espejo, yo miro en el espejo una imagen mía, porque yo soy un ser físico y me estoy viendo en el espejo y me puedo ver, ¿sí? Pero Dios no tiene físico. Dios es espíritu. Y Jesucristo en ese tiempo era espíritu también. No tenía físico. Entonces, cuando habla de la imagen de Dios, noten de nuevo, en el principio Dios creó al hombre a su propia imagen. Como su creador, el hombre poseía mente capaz de pensar lógica y racionalmente. Que hoy en nuestros días el hombre en realidad no piensa a veces muy lógica y menos racionalmente. Un corazón para experimentar la emoción y sentir el amor y poseer un libre albedrío. Lamentablemente el hombre ejerció su regalo de libre albedrío para desafiar a su creador. Según Génesis 5, 1 al 3, después de que el pecado entró a la tierra, ¿qué imagen mantuvo el hombre? Génesis 5, 1 al 3, noten. Este es el libro de los descendientes de Adán. El día en que Dios creó al hombre lo hizo a su semejanza. Versículo 2. Los creó hombre y mujer. Y noten que dice los creó ¿cómo? Hombre y mujer. Solamente hay dos sexos, hombre y mujer. La mujer nace mujer, el hombre nace hombre y por más que quieran, uno no puede convertirse en el otro. Sí, es imposible. Entonces los creó hombre y mujer y los bendijo. El día en que fueron creados les puso por nombre Adán. Versículo 3. Y Adán vivió 130 años y engendró un hijo a su imagen y semejanza y le puso por nombre Set. Entonces, cuando Adán pecó, perdió la imagen de Dios en todo su sentido y ahora creó su propia imagen. Una imagen que ahora estaba manchada del pecado. Una imagen que ahora estaba marcada por la desobediencia. Y así como Dios nos dio su imagen a nosotros como sus hijos, o nos da su imagen a nosotros como sus hijos, nosotros pasamos nuestro pecado a través de nuestra imagen a nuestros hijos. Por eso todo mundo nace con pecado. Todo mundo nace con pecado. Las personas que nacen ahora de hombres y mujeres nacen con la imagen de Adán. Nacen con la imagen de Adán. Y aunque hay ciertos atributos que toda persona posee, que se puede decir que son atributos que Dios posee, como la creatividad. Hay gente muy creativa, ¿no es cierto? Y Dios es un Dios muy creativo. Hay gente compasiva y Dios es un Dios de compasión. Hay gente misericordiosa, aunque sean malas personas, pero hay gente misericordiosa. Entonces tenemos ciertos toques de la imagen de Dios, pero la imagen que más interesa es la imagen de perfección y santidad, la cual se perdió cuando el pecado entró en el mundo. ¿Entendimos eso? Ok. La amistad con Dios es restaurada. Noten, por el sacrificio de Jesucristo en la cruz, Dios proporcionó al género humano la única esperanza de ser preservado del castigo del pecado y de la muerte. Nuestra amistad con Dios solo puede ser restaurada ¿cómo? A través de la cruz. Nuestra amistad con Dios solo puede ser restaurada a través de la cruz. No hay otra manera. Si el Señor Jesucristo no hubiera venido a morir en la cruz por nosotros, nuestra amistad con Dios nunca hubiera podido ser restaurada. Nunca. La única razón por la que ahora podemos contarnos como amigos de Dios es porque Jesucristo vino a morir en la cruz. Nosotros hemos creído, le hemos creído que para eso murió y eso nos es contado por justicia. Y eso nos hace amigos de Dios. ¿Okay? Sin eso no podemos ser amigos de Dios. Romanos 5, Romanos 5, 12 al 21, ¿lo tenemos? No, eso lo vamos a leer en nuestra Biblia. Busquen Romanos 5, no lo puse bueno, vamos a buscarlo. Romanos 5, 12 al 21. Romanos 5, 12 al 21. Noten lo que dice, y esto lo vamos a estar estudiando cuando sigamos nuestro estudio en Romanos.
5, 12 al 21. Noten lo que dice allí. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto que todos pecaron. ¿Cómo? Por medio de Adán, a través de Adán, ¿sí? Antes de la ley ya había pecado en el mundo, aunque el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún para aquellos que no pecaron del mismo modo que Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Pero el pecado de Adán no puede compararse con el don de Dios, pues si por el pecado de un solo hombre muchos murieron, la gracia y el don de Dios nos dio por medio de un solo hombre, Jesucristo, abundaron para el bien de muchos. El don de Dios no puede compararse con el pecado de Adán, porque por un solo pecado vino la condenación. ¿Por cuántos pecados? Uno. No había necesidad de más. Pero el don de Dios vino por muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la gracia mediante un solo hombre, Jesucristo. Así que, como por la transgresión de uno solo vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno solo, que es Jesucristo, vino la justificación de vida a todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. La ley se introdujo para que abundara el pecado, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para traer muerte, también la gracia reine por la justicia para darnos vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Entonces es solamente en Cristo, no hay otra manera, y así es como debemos acercarnos a Dios, y así es como debemos nosotros de buscar, de restaurar nuestra amistad con Dios, ¿sí? Entonces ahí tiene la definición de transgresión, condenación y justo. Así es que mediten en esas definiciones para que puedan entender lo que Pablo escribe en Romanos 5, 12 al 21. Día 2, las bendiciones de conocer a Dios. En la lección 1 aprendimos que la salvación es recibida, ¿por qué? Por la fe en Jesucristo. La salvación significa que nosotros somos salvados o liberados del poder y efectos del pecado. ¿Cuál es el efecto principal del pecado? La muerte. Entonces hemos sido liberados del poder y efectos del pecado. Además, somos nacidos de nuevo, justificados, adoptados en la familia de Dios y se nos ha concedido, ¿qué? La vida eterna. Los creyentes son nacidos de nuevo. Nacido de nuevo quiere decir renovación o renacimiento espiritual. Acuérdense, Pablo nos dice que estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados. Nosotros nunca nos sentimos como muertos. ¿Alguna vez alguno de nosotros se sintió como muerto cuando andábamos allá en el mundo pecando a diestra y siniestra? Nadie nos sentimos como muertos. Al contrario, nos sentíamos bien vivos, ¿verdad? Pero estábamos muertos. Que no lo reconociéramos es algo completamente diferente. Y el hombre que no ha venido a Cristo está muerto. No está vivo. El hombre que no viene a Cristo, el hombre que no se entrega a Cristo, está muerto en vida. Nada más está esperando el último día de vida aquí en la tierra para pasar de esta muerte al juicio. Porque está escrito que el hombre muera una vez y después de esto, el juicio. Entonces, la persona que no ha venido al Señor, que no se ha entregado al Señor, está muerto. Nosotros como creyentes hemos nacido de nuevo. Juan 3, 1 al 8. Entre los fariseos había un hombre que entre los judíos era muy importante, se llamaba Nicodemo. Este vino de noche a ver a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie podría hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le respondió: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿y cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Digo, está medio tonta la pregunta, ¿verdad? Si me voy a meter otra vez en el vientre de mi madre y voy a volver a nacer para nacer de nuevo. Está medio atarantado Nicodemo aquí, ¿verdad? Noten lo que sigue diciendo. Jesús le respondió: de cierto, ya leímos eso, el versículo 6.
Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. 7. Ok. El espíritu es. Ok. No te maravilles de que te dije que es necesario que ustedes nazcan de nuevo. Y por último el versículo 8. El viento sopla de donde quiere y lo puedes oír, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es también todo aquel que nace del Espíritu. No es como que vemos al Espíritu Santo entrar en la persona, ¿verdad? Está la persona, recibe a Cristo y de repente el Espíritu Santo lo vemos que entra en la persona. Es como el viento, no sabemos de dónde viene, no sabemos a dónde va, pero sentimos su efecto. Así es el nacimiento en el Espíritu. No sabemos cómo, no sabemos cuándo pasa, pero sí sentimos ese efecto en nuestra vida. Estoy seguro que todos nosotros hemos sentido ese efecto y hemos sentido el cambio que ha habido en nuestras vidas desde que el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. No lo entendemos completamente, pero lo sabemos con seguridad de que el Espíritu Santo mora en nosotros. En Efesios capítulo 2, versículos 1 al 5. A ustedes se les dio vida, ¿cuándo? Cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a las corrientes de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Quédense ahí, noten, ¿sí? Pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y conformidad con el príncipe del poder del aire. ¿Alguna vez sintieron que estaban viviendo en conformidad con el príncipe del poder del aire? ¿Verdad que no? Para nada. Y luego dice que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cómo queremos que la gente de allá de afuera obedezca a Dios si está operando el espíritu del príncipe del poder del aire en ellos? No pueden obedecer, no pueden someterse. Primero tienen que nacer de nuevo del Espíritu y luego van a poder recibir para poder someterse a Él. Mientras no nazcan de nuevo, no se van a poder someter. Van a de vez en cuando hacer como que hacen, pero a la primera de cuentas, ¿qué va a pasar? Se van, se desaparecen. Porque no han nacido de nuevo. No ha habido esa experiencia en la cual el Espíritu Santo de Dios ha venido a morar en ellos y ha transformado sus vidas. ¿Qué hace Cristo por nosotros cuando Él nos salva por su gracia? Versículo 5. Efesios 2, versículo 5. Nos da vida junto con Cristo y aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados, la gracia de Dios los ha salvado. Nos da vida juntamente con Él. Esa es la vida abundante que tenemos en Cristo. Cuando rendimos nuestra vida a Jesucristo, somos nacidos del Espíritu o nacidos de nuevo. El Espíritu Santo de Dios viene para morar dentro de nuestros corazones y nos da nueva vida, su vida. Él promete que nunca nos dejará o nos abandonará. Hebreos 13:5. El Espíritu Santo nos imparte la naturaleza misma de Dios. Nos imparte, escuchen eso, nos imparte la naturaleza misma de Dios. Por eso ahora somos sensibles a las cosas del Espíritu. Por eso ahora podemos sentir el Espíritu de Dios que tiene efecto sobre nosotros. Por eso ahora las cosas espirituales nos llaman la atención. No es solamente curiosidad, queremos saberlas, queremos conocerlas, queremos acercarnos a Dios, queremos saber lo que piensa, queremos saber lo que aborrece, queremos saber lo que ama y queremos apegarnos más y más a su voluntad. Amén. Siguiente página dice, porque Dios nos ha dado nueva vida en su voluntad, que rechacemos cualquier cosa de nuestro pasado que no nos edifica o lo glorifica. Porque Dios nos ha dado nueva vida, es su voluntad que rechacemos cualquier cosa de nuestro pasado que no nos edifica o lo glorifica. Cualquier cosa de nuestro pasado que no nos edifica o lo glorifica. ¿Escucharon eso? Subrayenlo ahí, márquenlo. Señor quiere, el Señor desea que rechacemos cualquier cosa de nuestro pasado que no nos edifica o lo glorifica. Hacíamos cosas de nuestro pasado que no nos edificaban.
En lugar de edificarnos, ¿qué nos hacían? ¿Verdad? Nos destruían, nos estaban destruyendo. No nos servían para nada, pero nos encantaban. ¿Verdad? Y todo era para qué, para cosas temporales nada más. Pero ahora en Cristo, el Señor quiere que rechacemos todas esas cosas que hacíamos en nuestro pasado, que no nos sirven para ser edificados espiritualmente ni en ninguna otra manera, y no lo glorifica a Él. Remover lo viejo e impartir lo nuevo es un proceso gradual y en curso al que Dios nos trae cuando caminamos con Él. ¿Cuándo lo trae? Cuando caminamos con Él. ¿Cómo nos va a traer a eso si no estamos caminando con Él? Si no estamos andando con Él, si estamos andando por nosotros mismos, en nuestra independencia, en nuestra libertad, en nuestro libre albedrío, estamos decidiendo hacer a Dios un lado y no caminar con Él. ¿Cómo vamos a disfrutar de esta bendición? Y luego hace aquí dos preguntas el autor de este estudio, y esto es para que se reflexione y cada uno la responda por sí mismo. ¿Estás tú dispuesto a participar con Dios en este proceso y rendirle todo a Él? Noten que se tiene que estar dispuesto a participar con Dios. Dios no nos va a forzar absolutamente a nada. A nada. Tenemos que estar dispuestos a participar con Él. Y si no estamos dispuestos a participar con Él, no se va a imponer sobre nosotros. No se va a imponer sobre nosotros. Sí, porque por eso nos dio el libre albedrío. Esa es una de las razones por las que nos dio el libre albedrío. Para que cuando decidiéramos seguirle, lo decidiéramos ¿por qué? Por nosotros mismos, por nuestra propia voluntad. ¿Ustedes creen que Dios no podría tronar los dedos y hacernos que todos brincáramos tan alto como Él quiere que brincamos? ¿Ustedes creen que no pudiera obligarnos a obedecer? Es Dios todopoderoso, pero no lo hace. Tenemos que querer hacerlo. Él no es como nosotros, ¿sí? Yo no sé a ustedes, pero me acuerdo cuando mi esposa, cuando yo trataba de corregir a mis hijos y mi esposa pensaba que estaba siendo demasiado duro, siempre me decía, vas a dañar la relación que tienes con ellos y después vas a querer que te hablen, que esto y que el otro. Y yo decía, a mí no me importa, lo que me importa es que me obedezcan. ¿Hay padres así aquí con nosotros hoy? Exactamente, esa es la respuesta. Ya no. Ya no. Porque si vamos a hacer, si ya hemos nacido de nuevo y ahora hemos vuelto a tener la imagen de Dios en nosotros, vamos a portarnos con nuestros hijos como Él se porta con nosotros como sus hijos. Y no es que a Dios no le importe, es que Dios no nos va a obligar a hacer nada que no queremos hacer. Y llega el momento en que con nuestros hijos tampoco vamos a poder obligarlos a hacer lo que queremos hacer, lo que queremos que hagan. Y si lo hacemos, si lo hacemos de tal manera, si hacemos cosas de tal manera que los estamos obligando a acercarse, a hacer las cosas que queremos que hagan, lo que vamos a lograr hacer es ¿qué? Hacerlos que se separen, porque no quieren. No quieren. Entonces Dios es igual. Si no queremos, no nos va a obligar. La siguiente pregunta dice, mientras reflexionas sobre tu propia vida, ¿hay algo ahí que Dios te ha revelado que te impide comprometerle completamente tu vida a Él? ¿Sí? Es para que cada quien la conteste esa pregunta y para que explique lo que es, para que de su puño y letra confiese si es que hay algo y cuando lo confiese pueda hacerlo a un lado para comprometerle su vida completamente a Dios. Verdad fundamental, dice, cuando rendimos nuestras vidas a Jesucristo somos nacidos del Espíritu y se nos da nueva vida. Los creyentes justificados, dice, justificar, declarar rectamente, perdonar y absolver de culpa o castigo. En Romanos 3, 23 al 26, ¿qué leemos? Lo tenemos ahí, Romanos 3. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que proveyó Cristo Jesús.
a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados. Entonces, en Romanos 3, 23 al 26 leemos que Dios es justo y justificador del que tiene fe en Jesús. Del verso 25, ¿qué hizo Jesús con los pecados que cometimos previamente? Los ha pasado por alto. ¿Qué quiere decir pasar por alto? ¿Los qué? No los toma en cuenta. ¿Por qué no los toma en cuenta? ¿No eran tan graves? ¿Sí? Entonces, ¿por qué no los toma en cuenta? Si es tan justo y tiene que castigar todo pecado, porque no puede soportar el pecado, y si es un juez justo, lo tiene que castigar todo, ¿por qué lo pasa por alto? Porque Jesús ya pagó por ellos. Ningún pecado es pasado por alto. Ningún pecado deja de ser castigado. Si no es castigado en nosotros, es porque fue castigado en Jesús. Por eso nosotros no vamos a ser castigados por nuestros pecados pasados, presentes o futuros, porque ya fueron castigados todos sobre Jesucristo. Entonces no los está pasando por alto en el sentido que nosotros tenemos que pasar por alto, sino que no los está tomando en cuenta porque ya Jesús pagó por ellos. ¿Se acuerdan cuando dijo consumado es? ¿Se acuerdan en el griego lo que dice totalestai? Que quiere decir pagado por completo. Entonces todo pecado ha sido juzgado y castigado, pero fue juzgado y castigado sobre Jesús. Esa es la cosa más triste del mundo, que todo mundo puede encontrar salvación en Cristo, pero muchos van a decidir pagar por sus propios pecados delante de Dios, sin necesidad, simplemente por ser tan tercos, simplemente por no querer someterse a Dios. ¿Sí? En Romanos 4, 7 al 8, ¿lo tenemos ahí? Romanos 4, 7 y 8, cuando dice, dichoso aquel cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Versículo 8, dichoso aquel a quien el Señor no culpa de pecado. ¿Hay alguien aquí entre nosotros a quien Dios culpe de pecado? ¿A ninguno de nosotros puede culparnos Dios de pecado? Si hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, Dios no tiene nada de qué culparnos por pecado. Somos libres de cualquier culpa. Él fue el que murió, vamos a ver más adelante, Él fue el que justificó, por lo tanto nada puede apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, si estamos en Cristo Jesús, Dios no nos puede culpar de ningún pecado, porque si estamos en Cristo Jesús, todos nuestros pecados ya fueron pagados por Él. Esa es la importancia de creerle a Dios, en que ya no vivimos preocupándonos por los pecados pasados. Ya no vivimos teniendo temor de que el Señor los vaya a volver a recordar, o los vaya a echar en la cara, o nos vaya a querer. Ya no lo va a hacer, porque estamos en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, la bendición que se nos da en Romanos 4, 7 al 8 es que Dios ya no nos culpa por pecado. ¿Sí? En Colosenses 2, versículos 13 y 14, Colosenses 2, 13 y 14, antes ustedes estaban muertos en sus pecados, aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado, ¿qué? Vida juntamente con Él y les ha perdonado sus pecados. Ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa. La quitó de en medio y la clavó. ¿En dónde? En la cruz. Había un acta. ¿Alguna vez habían pensado que había un acta de decreto en contra de nosotros? Era toda la ley de Dios. Era toda la ley de Dios, porque aquel que rompe, que es culpable de romper un pecado, de romper una ley de Dios, ¿qué es culpable?
de haberla roto toda. Entonces todo eso estaba en nuestra contra. Había un acta, una orden de arresto, por así decirlo, en contra de todos y cada uno de nosotros que andamos en el mundo. Pero ¿qué hizo Jesús con esa acta? La clavó en la cruz. La clavó en la cruz y fuimos hechos libres de ello. Fuimos hechos libres de ello. Verdad fundamental. Cuando rendimos nuestras vidas a Jesucristo, nuestros pecados son perdonados y somos declarados rectos en Cristo. En Él solamente. Día 3, los creyentes son adoptados dentro de la familia de Dios. Adoptar quiere decir escoger, acoger, abrazar, tomar como propiedad de uno lo que es de otro. ¿Saben qué? Yo admiro mucho a la gente que adopta niños. ¿Saben? Yo los admiro, qué bárbaro. Porque a veces es difícil lidiar con los de uno, ¿verdad? ¿Cuánto más difícil será lidiar con los de otro? ¿Verdad? Y conozco a gente que ha adoptado niños y ha tenido problemas con ellos, pero de todas maneras los aman, los cuidan, los toman como si fueran de ellos. Nosotros, así, Dios nos adoptó a nosotros, no fuimos engendrados por Él, no hemos nacido de Él, no tenemos la misma composición genética de Él como Jesús la tiene, pero Él nos adoptó. Éramos de otro. ¿De quién éramos antes de que fuéramos de Dios? Éramos hijos del diablo. Digo, eso es lo que es, eso es lo que es. Yo sé que nunca pensamos en eso, yo sé que nunca no nos gusta escuchar eso, pero éramos hijos del diablo. Hijos del diablo. Pero Dios nos ha adoptado por medio de Jesucristo. Y ahora a todos los que lo recibieron, a todos los que han creído en su nombre, les dio la potestad de ¿qué? De ser hechos hijos de Dios. Dios no solo nos da la vida nueva y perdona nuestros pecados, sino que Él también nos adopta en su familia, haciéndonos sus propios hijos. Ya lo dijimos, pero en Juan capítulo 1 y el versículo 12, ¿qué dice? Pero a todos los que recibieron la palabra o el verbo o Jesús, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Solamente los que creen en su nombre somos hijos de Dios. Los que no creen en su nombre, los que no lo han recibido, son hijos de ¿quién? No les vayan a decir, porque ellos creen que no. No es cierto. Digo, eso es lo que es. Todavía hacen la voluntad de su padre, el diablo. Sí, esa es la verdad de las cosas, no lo digo yo, lo dicen las Escrituras. En Primera de Juan capítulo 3 y el versículo 1, ¿qué dice? Primera de Juan capítulo 3 versículo 1, el que sigue inmediatamente. Miren cuánto nos ama el Padre, que nos ha concedido ser llamados hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. ¿Cómo se enoja el mundo cuando decimos, no todos somos hijos de Dios, nada más los que lo hemos recibido somos hijos de Dios, los demás no son hijos de Dios, fueron creados por Dios pero no son hijos? ¿Cómo se enoja el mundo por eso? Quieren ser hijos de Dios pero no quieren someterse a Él como Padre. ¿Sí? Es como los adolescentes cuando se rebelan contra los padres y no quieren hacerle caso no quieren hacer caso a sus padres y los padres le dicen, pues si no me vas a hacer caso, te me vas de la casa inmediatamente. No, eso no les gusta. Ve a pagar tu propia renta, ve a pagar tu propia comida, ve a pagar tu propia eso. No, eso sí calienta, eso no está bien, pero tú eres mi papá. Sí, soy tu papá para cumplir de todos tus gustos, pero no soy tu papá para que me obedezcas. Sí, así suele suceder también. Entonces, a todos los que lo recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, y miren cuánto amor nos ha dado el Padre, que nos ha concedido ser llamados hijos de Dios. ¿Sí? Ahí tiene un poco de tarea y dice, escriba lo que usted aprende sobre su adopción en la familia de Dios. En el Salmo 103, ¿cómo considera Dios a sus hijos? Salmo 103:13. El Señor se compadece de los que le honran con la misma compasión del Padre por sus hijos. El Señor se compadece de los que le honran con la misma compasión del Padre por sus hijos. Gloria a Dios por ello, ¿no es cierto? Gloria a Dios que es un Dios compasivo.
Porque estoy seguro que a veces le dan ganas de ponernos unos coscorrones. Estoy seguro que a veces le dan ganas de darnos un jalón de patillas. ¿Sí? Pero sabe que somos hechos de polvo. Sabe que somos débiles, que no lo soportaríamos. Tenemos un Padre Celestial bueno, quien está lleno de paciencia, amor y bondad para con nosotros, porque Él nos creó, nos conoció antes de que nosotros lo conociéramos a Él. De hecho, Él nos conoce mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos. La profundidad de su amor hacia nosotros está más allá de nuestro entendimiento. Las Escrituras proporcionan un retrato claro del corazón de Dios. El corazón de Dios Padre en la historia del Hijo Pródigo. ¿Se acuerdan la historia del Hijo Pródigo? Se encuentra en Lucas 15, del 11 al 24. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que sucedió? El Hijo Pródigo ya no quería estar con el Padre. Le dice al Padre, ¿sabes qué, apá? No me quiero esperar a que te mueras. ¿Por qué no me das mi parte de herencia? Y yo me voy y hago lo que yo quiera. Y así nos quitamos de problemas. ¿Y el Padre qué le dice? Ahí te va. Y se las da, le da lo que quiere. Y el muchacho se va y lo gasta todo, ¿verdad? En un montón de cosas, no vamos a hablar acerca de ello, pero lo gasta en un montón de cosas. Y después de que lo gasta todo, ¿en dónde se encuentra? Cuidando cerdos, ¿verdad? Que era cosa prohibida para los judíos. Está cuidando cerdos y les están dando de comer. ¿Y qué le dan? Se le antoja lo que los cerdos están comiendo, ¿verdad? Porque se anda muriendo de hambre y se pone a pensar, híjole, qué bárbaro, está fea el hambre aquí, ¿sí? Pero el joven empieza a recapacitar y llega el momento en el que vuelve en sí y empieza a acordarse de su padre. Noten en Lucas 15:17, ¿qué dice? Finalmente recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan en abundancia y yo aquí estoy muriéndome de hambre? ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan en abundancia y yo aquí muriéndome de hambre? Sí, este es un hijo de Dios que decidió apartarse de Dios y está muriéndose de hambre, espiritualmente hablando, anda arrastrando la cobija, por así decirlo, no, le da vergüenza volver al Padre por todo lo que ha hecho. Sí, pero se empieza a recapacitar y dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi Padre tienen pan en abundancia? Y yo que soy hijo, ando aquí teniendo hambre. Planea el hijo ir a acercarse y volverse a su padre. Y noten cómo lo hacen los versículos 18 y 19. Lucas 15, 18 y 19. Pero voy a levantarme e iré con mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Esa es la forma en la que el hijo decidió que iba a ir a buscar al padre. Confesar su pecado y luego decir, ¿sabes qué, apá? Ni siquiera me tienes que ver como tu hijo. Trátame como uno de tus jornaleros. Trabajo para ti, hago lo que tú quieras, pero encárgate de mí. Pero no fue así como lo recibió el Padre, ¿verdad? Noten en Lucas capítulo 15, versículos 20 al 24. Lucas 15. Y así, hablando del Padre, el Hijo, se levantó y regresó con su Padre. Y noten, todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y tuvo compasión de él. ¿Y qué hizo el padre? Corrió entonces y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre les dijo a sus siervos, traigan la mejor ropa y vístanlo, pónganle también un anillo en su mano y calzado en sus pies. Vayan luego a buscar el becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta. Se fijan, el hijo iba todo achicopalado, el hijo iba todo avergonzado y todo eso. Y cuando el padre lo ve venir, el padre no espera que llegue a él. ¿Qué hace el padre? Corre hacia él, echa los brazos al cuello y lo viste y le pone sandalias nuevas y manda matar el becerro engordado, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque se alegra el padre de que el hijo haya vuelto. De que el hijo haya vuelto. ¿Sí?
Se alegra el Padre de que la palabra de Dios nos dice que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 100 justos. Jorge, ¿puedes checar el aire a ver si se volvió a prender, por favor? Que por muchos justos. Y así Dios está esperando que sus hijos se vuelvan a Él. Aunque hayan caído en lo más profundo del pecado, quiere que vuelvan a Él. Él está esperando con los brazos abiertos. Sí, está esperando para bendecirlo otra vez. Lo único que tiene que hacer es arrepentirse de su pecado, creer que el Padre le ama y volverse a Él. Pero si el Hijo no se vuelve, el Padre no puede hacer absolutamente nada. Y el Padre no lo va a forzar. El Padre no lo va a forzar. Sí, en Hebreos capítulo 12, creo, no sé, me acuerdo si Hebreos capítulo 12, comenzando con el versículo 5. Hebreos 12, 5 dice, y ya han olvidado la exhortación de cómo a hijos se les dirige, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina al que ama y azota todo el que recibe como hijo. 7. Si ustedes soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no discipline? Pero si ustedes se les deja sin la disciplina que todo el mundo recibe, entonces ya no son hijos legítimos, son ilegítimos. ¿Qué otra palabra hay que quiere decir ilegítimos? Bastardos, y esa es la palabra que se usa en la Reina Valera 60. Si el Señor no los disciplina, entonces no son hijos legítimos, son bastardos. ¿Ok? Entonces una de las maneras en las que podemos saber que somos hijos de Dios es que cuando nos salimos del huacal, ¿qué hace Dios? Nos disciplina, nos corrige. El padre que ama a su hijo lo corrige, ¿no es cierto? Lo disciplina, le pone límites, le pone un hasta aquí. Y le dice, no vas a pasar más allá. Y si vas a pasar más allá, va a haber consecuencias serias. ¿Por qué? Porque lo ama y no quiere que vaya a un día a sufrir las consecuencias de no ser obediente. ¿Sí? No quiere que vaya a sufrir las consecuencias. Entonces, ¿qué hará Dios en nuestras vidas si nosotros nos desalineamos? Nos va a disciplinar. ¿Qué es disciplina? Entrenar, enseñar, educar, instruir, aleccionar y corregirnos. Eso es lo que va a hacer. Eso es lo que va a hacer con nosotros. Dios comienza una nueva obra en sus hijos adoptivos para educar, enseñar e inculcar en nosotros la semejanza de la familia. Estudiaremos su proceso de entrenamiento en la lección 3. Una de las bendiciones de ser hijo de Dios es que ahora nos convertimos en sus herederos de todo lo que Él posee. Lee los versículos siguientes para descubrir la riqueza de nuestra herencia. Salmo 50, versículos 10 al 12. Pues míos son todos los animales del bosque, los miles de animales que hay en las colinas. Mías son todas las aves de los montes, mío es todo lo que se mueve en los campos. Si yo tuviera hambre, no te lo diría, pues el mundo y su plenitud me pertenecen. ¿Cuánto es de Dios? ¿Y nosotros como hijos qué vamos a heredar? ¿Se dan cuenta de eso? ¿Se dan cuenta de eso? Un día vamos a reinar juntamente con Él aquí en la tierra. ¿Ok? Pero tenemos que haberlo creído. Sí, tenemos que haberlo creído. En Ageo 2:8, ¿qué dice? La plata y el oro son míos. Palabra del Señor de los ejércitos. ¿Cuántos quisieran tener mucha plata y mucho oro? un día como hijos de Dios la van a tener. La vamos a tener. Sí, no va a ser un obstáculo para nosotros. ¿Sí? Ahora, ¿en dónde está nuestra herencia? Primera de Pedro 1:4. Primera de Pedro 1:4 dice, para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera. Esta herencia les está reservada ¿dónde? En los cielos. En los cielos. Pero nosotros a veces somos como el hijo pródigo, ¿verdad? Señor, danos nuestra herencia ya, aquí. Imagínense que Dios nos diera toda nuestra herencia aquí y ahora, y mañana nos llamara a su presencia. ¿A quién le iba a quedar toda esa herencia? ¿Ok?
¿La íbamos a disfrutar? ¿Y qué podemos dar nosotros por nuestra alma? ¿Cuánto cuesta nuestra alma para nosotros? ¿Cuánto cuesta? Sí, es como aquel hombre que le fue muy bien y no sabía dónde guardar toda su cosecha y dijo, ya sé qué voy a hacer, voy a tumbar los graneros que tengo ahorita y voy a construir graneros más grandes y ahora voy a meter todo ahí. Los llenó y dijo, ahora sí, alma, gózate, vive tranquila, vive contenta porque tienes mucho para muchos años. ¿Se acuerdan lo que le dijo el Señor? Necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma y todo lo que has acumulado, ¿para quién es? ¿Sí? Entonces no se desesperen, todo va a ser nuestro. Todo va a ser nuestro. ¿Sí? Todo lo que Dios tiene como hijos de Él lo vamos a heredar. Ahora, pregunta aquí para que la respondan en su casa, ¿cómo influye en la manera en que usted se ve a sí mismo el hecho de que se vea un hijo adoptivo de Dios? ¿Cómo debemos vernos si somos hijos adoptivos de Dios? ¿Cómo nos debemos ver? Ay, pobre de mí, no tengo nada. Ay, pobre de mí, qué mala suerte tengo en esta tierra. Ay, me está yendo como en feria. ¿Cómo debemos vernos nosotros? Como bendecidos, agradecidos, gozosos, contentos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la piedad con contentamiento, ¿qué es? Es gran ganancia. ¿Sí? Verdad fundamental, cuando rendimos nuestras vidas a Cristo, el Padre Celestial nos adopta dentro de su familia, haciéndonos sus propios hijos. Día 4, los creyentes les ha dado el regalo de la vida eterna. Eterno quiere decir para siempre o interminable. Como vimos en el día 1 de esta lección, el castigo por la rebelión de Adán y Eva fue la muerte. Jesús dio marcha atrás a la sentencia de muerte, asumiendo en sí mismo el castigo por el pecado del hombre, concediendo la vida eterna a todo aquel quien crea en Él. Lee las maravillosas promesas de Juan 3:16 y Juan 11:25 y 26. ¿Qué dice Juan 3:16? Todos se la saben. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Juan 11:25 y 26, ¿qué dice? Juan 11:25 y 26, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Versículo 26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Sí, ahí está la pregunta, ¿creen esto? Porque cuando dice que todo aquel que vive ahorita, ¿ustedes están vivos ahorita? ¿Están seguros? ¿Sí? Están vivos, ok. Entonces, todo el que vive y creen en el Señor, ok, entonces llamamos 2 de 3. Todos estamos vivos y todos creemos en el Señor. Quiere decir que nosotros nunca, esto es lo que quiere decir aquí, nosotros nunca moriremos. Esto es lo que quiere decir, no morirán eternamente. Nunca vamos a morir. ¿Creemos esto? Ahora, pregunta. ¿Quiere decir que nunca vamos a morir físicamente? Físicamente quizás sí. Físicamente quizás sí. Pero de nuevo, estar ausentes de este cuerpo es ¿qué? Es estar presentes con el Señor. Entonces nada más nos cambiamos de residencia, ¿no es cierto? Nada más nos cambiamos de residencia. ¿Y saben qué es lo más hermoso? Que no tenemos que cargar con todas nuestras pertenencias. Nos vamos a ir ligeritos al cielo. No vamos a morir eternamente, nunca vamos a morir. Si estamos en Cristo Jesús, nunca vamos a morir. Y si nos toca que Él venga por nosotros en el rapto, ni siquiera la muerte física vamos a tener que sufrir. Pero de cualquier forma vamos a estar con Él. Sí, entonces en casa escriban brevemente lo que aprenden estos versículos. En Primera de Juan, capítulo 5, los versículos 11 al 13, ¿qué dicen? Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está ¿en quién?
En su Hijo, versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y el que sigue. Les he escrito estas cosas a ustedes, los que creen en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que sepan que tienen vida eterna. Para que estén seguros de ello, para que no duden de ello. ¿Sí? Para que no duden de ello. Es difícil para nosotros entender el regalo de vida eterna debido a la realidad de que todos los hombres mueren una muerte física. Como cristianos, aunque nuestros cuerpos físicos mueran de la enfermedad, la vejez o un accidente, nuestros espíritus son inmortales y nunca morirán. De hecho, nosotros seremos resucitados y se nos dará un nuevo cuerpo celestial que no estará sujeto a la enfermedad, la vejez o la muerte. La Biblia es el mejor maestro. ¿Qué verdades sobre la vida eterna aprende usted de los versículos siguientes? Y esto no lo vamos a leer porque es mucho, pero léalo en su casa y escriba ahí las verdades que aprende sobre la vida eterna. ¿Sí? Imagínense. Muchos creen, muchos teólogos creen y muchos comentaristas creen que nuestro físico, cuando muramos, cuando estemos en el cielo, cuando tengamos nuestro nuevo cuerpo glorificado, va a ser vamos a estar de la misma edad que Jesucristo se fue al cielo. ¿Se acuerdan cuántos años tenía Jesucristo? Vamos a estar de 33 años allá en el cielo. Vamos a volver a ser como cuando teníamos 33 años y así vamos a estar ahí en el cielo. ¿Cuántos tienen 33 años ahorita? Yo me acuerdo cuando tenía, yo quiero estar de 32 años, no 33, 32. Fue cuando conocí a mi esposa de 32 años. Y me acuerdo hasta la camisa y el pantalón que traía me acuerdo. Y cuando leo esto digo, hijo de la chulada, qué bárbaro. Qué bárbaro, qué bárbaro. Debido a que el plan de Dios para nuestras vidas se extiende a través de la eternidad, nosotros deberíamos dejar de esforzarnos para cumplir completamente con las cosas de esta vida. Sí, para preocuparnos tanto. Dios desea bendecir nuestras vidas en este mundo. Aún la felicidad absoluta y el cumplir totalmente no será logrado hasta que lleguemos a nuestro destino eterno en la presencia de nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador Jesucristo. ¿Cuántas veces hemos dicho, si tan solo tuviera esto, sería feliz? Si tan solo tuviera esto, dejaría de preocuparme. Si tan solo Dios me diera esto, ya no quiero más. ¿Cuántas veces hemos tenido? Y luego recibimos lo que creemos que nos va a hacer felices. ¿Y qué pasa? ¿Verdad? Con que me case antes de los 25 años, con eso me conformo. Y luego se casan y... ¿Para qué me casé? Con que tenga un bebé que me ame y que me necesite, ¿verdad? Y luego tienen un bebé y mientras lo están teniendo, se están arrepintiendo. Y llega el muchacho y no los hace felices, no nos hace felices. ¿Sí? Tenemos que aprender a ser felices con ellos, ¿no es cierto? O si tan solo tuviera este trabajo, si tan solo ganara esta cantidad de dinero. De nuevo a que el plan de Dios de nuestras vidas se extiende a través de la eternidad. Nosotros deberíamos de dejar de esforzarnos por cumplir completamente con las cosas de esta vida. Dios desea bendecir nuestras vidas en este mundo. Aún la felicidad absoluta y el cumplir totalmente no será logrado hasta que lleguemos a nuestro destino eterno en la presencia de nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador Jesucristo. En su presencia. Sí, es en su presencia que vamos a lograr todo esto.
verdad fundamental. Cuando rendimos nuestras vidas a Cristo, se nos concede el precioso regalo de la vida eterna. Jesús vino a la tierra para restaurar al género humano a la condición bendecida que Dios había deseado originalmente. En Él somos nacidos de nuevo a la nueva vida, nos es concedido el perdón de nuestros pecados, somos adoptados dentro de la familia de Dios y se nos da vida eterna. Día 5, el enemigo Satanás continúa viniendo contra la gente de Dios, tal como lo hizo en el jardín del Edén, intentando robarnos las bendiciones de Dios. Sus tácticas no han cambiado. Las armas de Satanás son tentaciones, engaños, llamándole al mal bien y al bien mal, la condenación y las mentiras. Y luego ahí da un número de versículos que les voy a encargar que lean en sus casas, pero los voy a estar mencionando rápidamente para que nuestra hermana los ponga. Por ejemplo, Mateo capítulo 4, versículo 3, dice: el tentador se le acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan pan. Satanás es el tentador, Satanás es el que nos quiere probar. Él quiere atraparnos en el pecado como lo hizo antes de que el Espíritu de Dios tomara fielmente residencia en nuestros corazones. En 2 de Corintios 11:3 se nos dice que: pero me temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así también los sentidos de ustedes sean de alguna manera apartados de la sincera fidelidad en Cristo. Nos quiere apartar de la sincera fidelidad en Cristo. Él quiere seducirnos y engañarnos, extraviándonos de la devoción al Padre, quien misericordiosamente nos ha adoptado. Noten, quiere extraviarnos de la devoción al Padre. Quiere que pongamos cualquier cosa antes que Dios y que nuestra devoción al Padre se convierta en devoción a cualquier otra cosa menos a Dios. Y hay tantas cosas a las que les mostramos devoción, ¿no es cierto? Tantas cosas. Carrera, trabajo, deportes, hijos, esposo, esposa, etcétera, carros, etcétera, etcétera. Teléfonos, dispositivos, tablets, computadoras. En lugar de darle devoción a Él, nos postramos delante de ella, ¿verdad? iPad. No te vayas a apagar, te necesito, ¿verdad? En Apocalipsis 12, versículos 9 y 10, así fue expulsado el gran dragón, que es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que, ¿qué hace? Engaña a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Él es un engañador, engaña a todo el mundo, haciéndoles creer que si tan solo hacen las cosas como Él les dice, van a tener todo lo que necesitan, ¿verdad? ¿Sí? Eso fue lo que hizo con el Señor Jesucristo. ¿Sí? Él quiere llenar nuestras mentes de culpa y pensar sobre los fracasos y errores pasados, así como desesperanza sobre nuestro futuro. Él usa personas y modos externos para tratar de llenar nuestra mente de culpa. A veces el que nos acusa es nuestro propio corazón. A veces el que nos acusa es nuestro propio corazón, porque nos conocemos nosotros mismos. Sí, nos conocemos nosotros mismos. Y cuando dejamos que nuestro corazón nos condene, ¿sí?, entonces empezamos a caer en la desesperanza y empezamos a no creer en el futuro que Dios nos ha prometido que tenemos. ¿Sí? El corazón nos puede condenar, el corazón nos puede decir: lo que pasa es que tú eres esto y que eres aquello y eres lo otro. Y Satanás, por medios externos, nos puede llevar a pensar en todo lo que hicimos anteriormente. Tenemos amigos, muy buenos amigos, ¿verdad?, que nos conocen desde antes. Y tienen muchos el talento de estarnos recordando todo lo que fuimos cuando andábamos con ellos, ¿no es cierto? En Juan 8:44, ¿qué dice? Juan 8:44, ustedes son de su padre el diablo y quieren cumplir con los deseos de su padre, quien desde el principio ha sido un homicida, no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que le es propio, porque es que mentiroso y padre de mentiras, ¿sí? Él quiere esclavizarnos en el engaño y una multitud de miedos. Quiere llenarnos de miedo, usando todo lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Cuántos cristianos tienen miedo de todo lo que está pasando en el mundo ahorita?
de todas las ideologías de género, de la homosexualidad, del tráfico de personas, de las adicciones a los opioides, ¿cómo se llaman en España? ¿Así se llaman? ¿Cuántos cristianos tienen miedo de todo lo que está pasando? ¡Ay, a dónde va a llegar todo esto! Hasta donde Dios le ponga el límite y diga hasta aquí y no más. Y nosotros confiamos en Él. El día 6 dice, combatiendo al enemigo, y nos vamos a tener que apurar aquí. ¿Cómo nos instruye la Biblia sobre lo que debemos hacer cuando somos atacados por nuestro enemigo? Primera de Pedro 5, 8 al 9. Sean prudentes, manténganse atentos, porque su enemigo es el diablo, y él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué debemos hacer? Ser prudentes y mantenernos atentos. Versículo 9. Pero ustedes manténganse firmes y háganle frente. Sepan que en todo el mundo sus hermanos están enfrentando los mismos sufrimientos. Ahora, quédense ahí. Cuando dice manténganse firmes y háganle frente, no quiere decir manténganse firmes y agárrense a patadas con él. ¿Ok? Eso no es lo que quiere decir. Manténganse firmes en la palabra y háganle frente de la misma manera que Jesucristo le hizo frente, que fue como con la palabra de Dios. No dice que se mantengan firmes, ¿sí? Y le hagan frente atándolo, amarrando al hombre fuerte, etcétera, etcétera. No, manténganse firmes en la palabra, ¿sí? Manténganse firmes en la palabra y háganle frente de la misma manera que el Señor Jesucristo le hizo frente. Santiago capítulo 4 y el versículo 7. Por lo tanto, sométanse a Dios. Eso es lo primero. ¿Se fijan que eso es lo primero? Sométanse a Dios. Opongan resistencia al diablo. ¿Y qué va a hacer el diablo? Sométanse. Comienza con la sujeción a Dios. ¿Sí? Satanás no huye porque nos teme, sino porque él teme a nuestro Dios. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que dice Santiago en Santiago 2:19? Dice, crees en Dios, que Dios es uno, haces bien, pues también los demonios lo creen y ¿qué? Tiemblan. ¿Sí? Entonces Satanás tiembla delante de Dios. Cuando le hacemos frente, cuando nos mantenemos firmes en la palabra y le hacemos frente con la palabra, Satanás tiembla. Nos vamos a brincar el Salmo 91:1 y sigue abajo diciendo, en el Antiguo Testamento aprendemos del ataque de Satanás sobre Job, un hombre recto. Aunque Satanás trajo la destrucción en su vida, ¿quién controlaba a Job? ¿Quién controlaba sus circunstancias? ¿Y quién controlaba a Satanás? Dios. Todo estaba en la mano de Dios. Satanás no pudo hacer nada si Dios no le dio permiso, ¿cierto? Y mientras Job sufría todo lo que sufría, ¿a quién se encomendaba? A Dios. Y cuando lo perdió todo, ¿qué dijo? Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Se acuerdan la maravillosa esposa que tenía, lo que les dijo? ¿Se acuerdan lo que le dijo? ¿Todavía sigues creyendo en Dios? ¿Por qué no lo maldices y te mueres mejor? ¿Y qué le dice? Mujer necia. Le dijo fatua, pero mujer fatua. Hablas como las mujeres esas necias. Se va a recibir lo bueno de Dios y lo malo no. A veces así somos, ¿no es cierto? Lo bueno, vénganos tu reino. Lo malo, repártelo entre mis hermanos. ¿Verdad? Ellos son más fuertes que yo, son más espirituales que yo. Según Lucas 22:31, el Señor dijo también, Simón, Simón, Satanás ha pedido sacudirlos a ustedes como si fueran trigo. ¿A través de quién tuvo que ir Satanás antes de que pudiera asaltar a Pedro y a los discípulos? A través del Señor. Tuvo que pedirle permiso. Jesús, quiero ponerle una zarandeada a Pedro, ¿cómo la ves? ¿Me das chancita? Nada más dame unos 2-3 días con él. ¿Y qué dijo Jesús? Va, éntrale. Pero ¿saben qué?
el Señor le advirtió a Pedro que eso iba a pasar, ¿verdad? ¿Y qué le dijo? Cuando vuelvas, ¿sí? Trae a tus hermanos también. Sí, Dios no nos deja que nos agarre por sorpresa. Podemos estar en las Escrituras y vamos a saber cómo y de qué se va a aprovechar Satanás para tratar de hacernos daño. Jesús dijo que sus seguidores son como ovejas y Él es su pastor. Como ovejas estamos indefensos contra ladrones y depredadores si nos desviamos del lado de nuestro pastor. Dios nos llama a acercarnos a Él, no solo para la protección de nuestros enemigos, no de nuestros enemigos, sino para protegernos de nuestros enemigos, sino también porque Él anhela tener una amistad con nosotros. Y luego aquí abajo habla de la oración y cómo se debe llevar a cabo esa oración, ¿verdad? Porque la amistad, como dice ahí, quiere decir compañerismo, quiere decir compañía, quiere decir relación amistosa, una unión de compañeros o amigos, el compartir habitual, el constante darse a, el recibir el uno del otro. Todo eso es lo que muestra que tenemos amistad con el Señor, y una de las formas que tenemos para acercarnos a Él es la oración, y usa ahí acts, que es lo que se llama, ¿cómo se les llama esos? La primera letra, acrónimo, el acrónimo ACTS, que la oración consiste en adoración, consiste en confesión, consiste en total agradecimiento y consiste en súplica. Y también en la lectura de la palabra de Dios, ¿verdad? Por la palabra de Dios venimos a conocer a Dios más íntimamente, entender sus caminos, alinearnos con sus planes a través de la lectura, bajo la meditación y la obediencia a su palabra. La asistencia a la iglesia, recibiendo constantemente la palabra proclamada por el pastor, haciendo alabanza con la congregación, nos ayuda a crecer y proporciona oportunidad para servir. Y finalmente el discipulado, reunirse regularmente con un creyente más maduro para el propósito de responsabilidad y estímulo en su crecimiento espiritual y relación personal con el Salvador. Después, a su tiempo, discipular a un creyente menos maduro en el Señor. Y este es el propósito de estas clases. Estamos todos siendo discipulados para que a nuestra vez llegue el momento en el que nosotros vamos a ¿qué? A discipular a otros. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que estarle pidiendo al Señor. Señor, una vez que este curso termine, dame la oportunidad de poder discipular a otro, compartir lo que tú has compartido conmigo. Y luego el día 7 dice, vuelva a leer la lección 2 y revise las 5 verdades fundamentales que usted aprendió. A continuación, vuelva a escribir estas verdades y repáselas y medite en ellas. Amén. La semana que entra vamos a ver la paternidad de Dios. La paternidad de Dios. Así es que oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor, misericordia, y gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta clase de discipulado. Ayúdanos a seguir creciendo en el conocimiento de ti, y ayúdanos, Señor, a reconocer que estamos siendo preparados para que nosotros en un momento dado podamos discipular a otros. Sé con mis hermanos y mis hermanas, Señor. Bendícelos en su camino a casa. Guárdalos, protégelos siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén.